podemos decir que aquí en el estado de Puebla tenemos más de 70 radios comunitarias. Al ser sin fines de lucro, todo adquieren un grado de legitimidad sus decisiones y se vuelven democráticas. El 95% de los medios de comunicación difunden información propia y de utilidad en sus propias lenguas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Con mucho gusto saludo en esta ocasión a la doctora Angélica Mendieta, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con quien vamos a charlar sobre las radios comunitarias. Bienvenida a este espacio, doctora. Muchas gracias, Mónica, por la invitación y, por supuesto, a la Universidad para Adultos UAP por abrir estos espacios que, sin lugar a dudas, son muy enriquecedores. Muchas gracias. Explíquenos, doctora, cómo funcionan y cuáles son los propósitos de las radios comunitarias. Bueno, primero, creo que habría que definir un poquito qué significa una radio comunitaria, y es justamente una emisora que emplea un medio electrónico o tecnología de información para que esta comunicación, ya sea de manera analógica o digital, contribuya como un medio para impulsar la participación social de un grupo o una comunidad, al difundir los asuntos que les afectan, así como llevar a cabo proyectos y comunicación, eso sí, sin fines de lucro. Esto es muy importante resaltarlo, toda vez que nos van a ayudar a comprender cómo funcionan estas radios comunitarias, denominadas también radios ciudadanas o radios indígenas, entre otros nombres que reciben. Efectivamente, es un elemento importante porque estas radios, al no tener fines de lucro, se constituyen en verdaderos espacios de vinculación entre la gente de esas comunidades. ¿Cuál han observado que es el impacto que tienen en la población? Que hay que decir, a menudo no tienen otro medio de comunicación a su alcance. Así es. Primero, uno de sus principales propósitos es representar una alternativa a la información que difunden radiodifusoras comerciales como públicas. Producir asimismo contenidos radiofónicos, educativos, informativos y de entretenimiento. Esto, sin lugar a duda, ayuda a que las ciudadanas y los ciudadanos se involucren, dialoguen, expresen y se escuchen. Asimismo, tomen también decisiones en torno a determinadas necesidades y problemáticas a los que se enfrentan en sus comunidades. De esta misma manera, su principal impacto está en las comunidades indígenas, campesinas y grupos urbanos marginados, que de alguna manera a través de las radios comunitarias logran expresarse, escucharse y dialogar, así como reflexionar sobre todas sus necesidades y problemáticas que les atañen. Esto, sin lugar a dudas, es un elemento muy importante porque les va a ayudar a enriquecer lo que ellos tienen y parten de su contexto. Estas radios comunitarias, al ser sin fines de lucro, su impacto es mayúsculo, ¿ok? Porque va más allá de lo que una política pública puede hacer. Incluso ayudan a que las políticas públicas puedan ser eficientes. Y ello demuestra la fortaleza que tiene cuando una sociedad, una comunidad marginada, alejada principalmente de la urbanización, puede llegar a tener, y cómo se integran a través del trabajo en equipo. Descubren tantas cosas de verdad interesantes como los aportes que les da la hidroponía, así como el rescate también no solamente a temas de medio ambiente, sino también educativos,
sí, pero también de microemprendimientos, entre otros elementos que sin lugar a duda, pues ayudan a fortalecerlo. En este sentido, ¿usted diría que la radio comunitaria es un medio que también abona a la democracia en esas comunidades, puesto que da cabida a la opinión de los pobladores, a la discusión de ideas, a la presentación de propuestas, de una manera más, digamos, horizontal? Así es, porque al ser sin fines de lucro, todo adquieren un grado de legitimidad sus decisiones y se vuelven democráticas. Pero, sin embargo, debe de estar fortalecida, ¿no? Con lo que ellos llaman y la manera en la que se organizan a través de las personas que tienen mayor experiencia. En estas comunidades se respeta mucho la voz de la experiencia. Eso no implica que los jóvenes no puedan participar, por supuesto que sí, pero la experiencia es escuchada de una manera, diríamos, distinta a lo que sucede en áreas urbanizadas. Este rasgo de atender y dar prioridad a las voces más experimentadas es muy propio de las comunidades, digamos, originarias, indígenas, en donde, digamos, los ancianos son más respetados que en los asentamientos urbanos y que también de ahí proviene gran parte de esas posibilidades de ir mejorando y considerar a los adultos mayores que muchas veces en las comunidades urbanas es un aspecto que se deja de lado. Y hay otro aspecto también relevante de estas radios, es que en muchas ocasiones contribuyen a la preservación y la difusión de las lenguas originarias, porque algunas radios tienen transmisiones en lenguas originarias. ¿Qué tanto se logra este propósito de proteger y de preservar estas lenguas? Mira, primero quizás valdría la pena hacer mención del último estudio realizado en 2020 por la UNAM sobre los medios de comunicación indígena en Latinoamérica. Y ahí detectaron que el 95% de los medios de comunicación difunden información propia y de utilidad en sus propias lenguas. Esto es un dato relevante porque se logra el propósito de las radios comunitarias a través pues, de ese rescate a las lenguas originarias. Sí, un recurso muy importante, sobre todo cuando vemos que tristemente muchas de estas lenguas se están perdiendo, ¿sí? Eh, Ahora bien, doctora Mendieta, dígame, en términos de identidad, e incluso en términos de fortalecimiento de las propias comunidades, ya sean indígenas o marginadas, ¿cuál ha sido su papel en torno al desarrollo de situaciones críticas como por ejemplo la pandemia? Primero, que el único medio de comunicación disponible y confiable justamente son aquellas comunidades que cuentan con sus radios comunitarias, ¿no? Y de esta manera han hecho frente y han sido un vínculo de colaboración y de comunicación con lo que sucede a nivel nacional e internacional. Y creo que también ha existido confianza sobre las estrategias de cuidado, ¿no? Y de responsabilidad. También es cierto que nos enfrentamos a situaciones de tipo cultural, ¿no? En donde existen comunidades que no usan el cubrebocas, por ejemplo, pero que a través de las radios comunitarias pues disminuyó ese número de ese porcentaje, ese número de personas que que no usan cubrebocas. La Facultad de Ciencias de la Comunicación elaboró algunos podcasts, algunos videos, algunas cápsulas que sirvieron de apoyo para dar una información más con mayor certeza, veraz, ¿verdad? Y oportuna a cada una de las comunidades en donde fue transmitido a través de las radios comunitarias. Eso es
fundamental, sirve de educación, de concientización, de legitiman los procesos, hay una mayor apertura a la comunicación. Las personas quieren hablar, las personas desean expresar sus necesidades y sus inquietudes a raíz de la pandemia. También descubrieron el tema de que ha sido muy trillado, pero la solidaridad, ¿no? El término de solidaridad ha sido pues muy usado en términos políticos, pero en términos sociales realmente han ayudado a que se fortalezcan sus redes de colaboración, ¿no? Y su trabajo en equipo y la vinculación y en donde todavía existe el trueque, pues lograron establecer estrategias de cooperación justas entre ellos. Ahí la importancia de que estos espacios gozan de la confianza y la credibilidad de las poblaciones, que eso es muy importante, ¿no? Que no tienen reticencia a considerar válido lo que por estas radios se transmite y saber que tienen también ellos acceso para expresarse en los mismos. Ahora bien, antes de hablar de otra de las importantes labores que ha hecho la facultad en torno a las radios comunitarias, ¿tiene algún dato duro cuántas radios comunitarias existen en Puebla, en el país? Es difícil tener un número exacto. Sin embargo, podemos decir que aquí en el estado de Puebla tenemos más de 70 radios comunitarias. Uh-huh. Aquí algo muy importante es que están emprendiendo una gran tarea de organización, ¿no? Legal. Es decir, se están constituyendo legalmente. Uh-huh. Y hasta este momento existen más o menos 10, 12 radios comunitarias que están cumpliendo con la parte normativa para poder instalar su propia radio comunitaria. Sin embargo, tenemos apoyo a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para la capacitación y también para la asesoría con determinados expertos y especialistas en la instalación de radios comunitarias en términos normativos. Entonces, en este momento hay más o menos 4 o 5 radios comunitarias que están emprendiendo esa labor. Y bueno, la Facultad de Ciencias de la Comunicación ha apoyado a más de 50 radios comunitarias del estado brindándoles capacitación. Pero sí, ese es el número que se tiene aproximadamente. Y a nivel nacional superamos las 1,000 radios comunitarias. Y solo quisiera yo agregar que la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP convoca anualmente a congresos en los que se abordan diversos aspectos sobre las radios comunitarias e indígenas, congresos de talla internacional y que han dado origen incluso a la publicación, entiendo, de 2 libros ya, ¿no? Así es, Mónica. Desde 2020 emprendimos esta aventura, lo digo, porque ya era un proyecto que traíamos años atrás, ¿no? Desde 2018 con la capacitación que se le ha brindado a las radios comunitarias, en específico al Parlamento de los Derechos por la Naturaleza, el Parlamento por los Derechos de la Naturaleza es un organismo ya legalmente constituido y dirigido a través del doctor Lorenzo Pérez Arenas, quien es podríamos decir, el representante de este organismo sin fines de lucro y que uno de sus objetivos es ¿no? El de las radios comunitarias. Entonces, hemos trabajado con el Parlamento por los Derechos de la Naturaleza y también hemos trabajado con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el CONCITEP, a través del doctor Victoriano Covarrubia Salvatore.
Él ha apoyado muchísimo a la UAP, ¿verdad? Y en específico a la Facultad de Ciencias de la Comunicación con este gran evento, ¿no? Que la pandemia no nos impidió realizarlo, que eso es algo muy interesante, porque muchas personas nos decían, bueno, me decían, pero Angélica, ¿cómo vas a organizarlo en 2020 en plena pandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar este evento cuando justamente el talón de Aquiles que se tienen en algunas zonas alejadas, ¿verdad? Rurales o alejadas de la urbanización, es el problema tecnológico. Pues les quiero decir con tanto agrado que lograron conectarse con éxito más del 95% de nuestros participantes. Y casualmente a ellos no se les iba el internet. Impresionante, impresionante, porque fue el primer congreso de radios comunitarias y expresiones latinoamericanas. Entonces, en este primer congreso recibimos más de 225 ponencias a nivel nacional e internacional. Y ahí empezamos la aventura del primero. El segundo fue el año pasado y fue el segundo congreso de radios comunitarias expresiones latinoamericanas 2022 y también tuvo un gran éxito porque ahí rebasamos nuestra propia meta, nuestro propio reto y ahí recibimos más de 500 ponencias. Fíjate muy bien el dato que te voy a dar. Participaron 29 medios de comunicación, 50 instituciones educativas, 46 organizaciones, ONGs, organizaciones del tercer sector, 32 estados de la República Mexicana, 23 países conformados por Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Europa, con la participación de más de 15 lenguas originarias, ¿no? Y 4 lenguas modernas. Y por supuesto que también participaron 246 radios comunitarias a nivel internacional, ¿no? Y quiero comentar también que este congreso no solamente dan ponencias, sino que se dan talleres sobre la conformación de una radio comunitaria, sobre cómo se elaboran los contenidos, ¿verdad? Cuáles son las estrategias, ¿verdad? De locución para poder llevarlas a cabo, etcétera, como la parte normativa y jurídica para que ellos la conozcan. Le agradezco mucho, doctora Angélica Mendieta, por su tiempo y por compartir con nosotros esta información. Brevemente, para despedirnos, ¿puede contarle al auditorio qué libro está leyendo? Terminando de leer justamente el libro que se llama Radios Comunitarias y Compromiso Social en América Latina. Se lo recomiendo, lo pueden descargar de manera gratuita en la página www.ainvestigadores.org. Ahí lo pueden descargar este libro, pueden descargar el libro de Radios Ciudadanas, Voces y Experiencias también. Y por supuesto que también les tengo un libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hasta pronto, muchas gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.